De Coimsal con nosotros la licenciada Sandra Guevara, que nos va a comentar un poquitito acerca de el boletín de visas. Probablemente en una de esas, usted igual que yo, no sabía que existía, pero uno puede llegar a tener entonces en línea conocimiento de cómo está el estatus de sus peticiones específicamente. Cuénteme. Correcto. Fíjate que el boletín de visas es una publicación que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es un informe mensual básicamente en el cual ellos explican cómo se van manejando los tiempos de los procesos de petición familiar o laboral. No es exclusivo para la petición familiar. También las personas que están esperando ser emigradas por un proceso de visa de trabajo lo pueden verificar. Obviamente nos vamos a enfocar en la petición familiar porque es el común, ¿verdad?, entre nosotros, ¿verdad? Tener parientes en los Estados Unidos que nos han iniciado un proceso para poder emigrar y reunificarnos. Y tenemos ayuda en ese sentido. Vaya, ¿qué podemos decir respecto a lo del boletín de visas? Bueno, en principio, como decía, les sirve a los aplicantes poder saber cómo se van moviendo las visas de residencia en los diferentes consulados y embajadas. Es decir, este es un parámetro de tiempo, nos va a servir para saber qué tanto nos falta esperar, qué tan próximos estamos, si se ha retrasado, si está avanzando mucho, si se quedó estancado y no tener la falsa expectativa que a veces los parientes dicen, ya inicié los papeles, ya, es cuestión de días o de un par de meses y a veces la espera es muy prolongada. ¿Quiénes aplican? Como lo dice la ayuda ahí, toda persona que tenga una petición familiar aprobada, sea esta una petición aprobada, sea esta de trabajo o de otra categoría como familia. Y vamos a ver en la siguiente lámina nos aparece cómo interpretarlo, o sea, cómo lo debemos entender. Fíjate que ahí donde dice categorías, aparece F1, F2A, F2B, F3, F4. Esas son las clasificaciones bajo las cuales seleccionan a cada uno de los beneficiarios de los procesos de petición familiar. Y en la F1 ahí te explica que pertenece a los hijos mayores de 21 años de ciudadanos de los Estados Unidos. Por ejemplo, la F4, si nos vamos al final, te dice que es la de los hermanos de los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, el beneficiario de una petición familiar de entrada se debe aprender cuál es su clasificación. Claro. Porque con base a eso lo va a buscar. Y luego la fecha de prioridad, que es lo que aparece al final, es lo que se va moviendo mes con mes. Y a veces avanza mucho, a veces se queda estático, a veces retroceden, pero de eso es de lo que debemos estar pendientes. Realmente el boletín como tal no aparece así como lo vemos en pantalla. Ahí ya hemos seleccionado lo que nos compete como salvadoreños, por así decirlo. El boletín en realidad te aparece, el Departamento de Estado lo publica como la clasificación de familia. Te aparece, por ejemplo, porque hay tiempos específicos para ciudadanos filipinos, mexicanos, de la India, de China y todo el resto de ciudadanos del resto de países, ahí vamos los salvadoreños, ¿verdad? Los que no clasifican en ese, entonces nosotros tenemos que basarnos en la categoría o en la fila de la que habla del resto de ciudadanos que son sujetos de una petición familiar y eso es lo que hemos segmentado ahí, ¿verdad? Para que no haya confusión, porque cuando lo vemos así, tal como lo publica el Departamento de Estado, pues a la persona le da un poquito de confusión muchas veces, ¿verdad? Y lo que se tiende a confundir es, porque a veces el orden es diferente, tomamos la fecha de los ciudadanos de México y ellos tienen una espera muy diferente en el caso de los salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, ¿verdad? El resto de países que entramos en esa clasificación que no tenemos tiempos específicos. ¿Para qué nos sirve esto? Como decía, para tener una idea más concreta de cuándo nos vamos a reunificar a través de esa petición familiar con nuestro pariente en los Estados Unidos, por una parte. Y por otra parte, es de tener la claridad que aquí solo se publican la información correspondiente a las peticiones familiares que tienen tiempo de espera. Es decir, los procesos que no tienen una espera asignada, en este caso por inmigración, pues ellos, entiéndase, es mero trámite. O sea, me está pidiendo, por ejemplo, mi esposo, que es ciudadano de los Estados Unidos, no entra en esta clasificación. Ahí es otra clasificación de procesos que son las IRs. Si nosotros detectamos en nuestros documentos que nuestro proceso dice clasificación IR 1, 2, 3, etcétera, significa no tenemos tiempo de espera definido. Si comienza con F, así como vimos ahí, F1, F2A, F2B, si tenemos F, tenemos espera asignada, hay cola, significa
que no somos prioridad ni somos un pariente tan directo de quien nos está peticionando en los Estados Unidos, y por eso vamos a tener que esperar un poquitín en lo que se encuentran visas disponibles para poder completar nuestro proceso, ¿verdad? Entonces, la gente que es un pariente directo, principalmente ciudadano de los Estados Unidos o que tiene una clasificación IR, pues como no tiene espera asignada específica, el tiempo del proceso va a durar lo que demore en que le envíen documentos, le dé respuesta, haga los procesos que le señalan, etcétera. Pero no hay que estar esperando solo porque sí, para que hayan visas disponibles, pues, ¿verdad? Y esa es como que un poco la diferencia importante. Pero la gran mayoría va a tener que ir a estar consultando este boletín. No necesariamente mes a mes. Imagínate, te está pidiendo un hermano. Ya sabemos, de acuerdo a lo que vimos, somos categoría F4. La espera es de 12 años, entonces no tiene sentido que vamos a estar verificando mes con mes, ¿verdad? Correcto. Pero si ya tenemos, por ejemplo, 10 años, 11 años de que nos hicieron la petición familiar, sí vale la pena estar pendiente por si se da un avance importante, por ejemplo, de unos 6 meses o de unos 8 meses en nuestro proceso. Correcto. Así es como funciona. Saber que estamos acordando. Correcto. Aparecen los teléfonos de Comisal, por supuesto, en pantalla para que ustedes puedan hacer todo tipo de consulta migratoria. Y te agradecemos, Sandra, muy amable. Nos vamos